Sean bienvenidos a una nueva edición de Todos a la Cueva. Mi nombre es Lautaro Pérez, los vamos a estar acompañando de 12 a 14 horas, o de 12 y 2 a 14 horas. Pero no quiero continuar sin decir nada más, sin vender el programa, ni quejarme del calor, sin presentar a nuestra doctoranda que está a días o... No, meses. ¿Meses todavía? Meses, Falta... sí. Bueno, pero entregaste la tesis, Cecilia Díaz. Sí, así es. Bueno, faltan unos meses igual para la evaluación y esas cosas, pero bueno, hemos cumplido con una primera parte. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa de Todos a la Cueva. Una semana polémica por todas las cosas, bueno, que todos saben, la represión que hubo el día jueves, si no me equivoco. El jueves. Sí, yo ya estoy medio volado por el calor, que no sé ni qué día estoy, pero sí, fue el día jueves. Sí, hubo otra movilización también el miércoles, también que muy también importante. Hubo represión, pero no tanta como la del jueves, ¿no? Claro, no, y sobre todo con todas las consecuencias que tuvo de índole político, ¿no? Con las decisiones de levantar la sesión y pasar el debate sobre la reforma previsional para este lunes. Exacto, pero bueno, vamos a nombrar entonces las redes sociales antes de continuar con lo que para nosotros es el tema de la semana. Así que nos pueden escuchar por internet directamente a exaradio.soundartstudio.com. Si no, pueden buscar a través de Google Play o la aplicación de Apple. Se pueden buscar la aplicación Ustream, que ahí ponen Ustream y ponen dentro de la aplicación esa Radio Exa y nos pueden ver y escuchar directamente. Y si no, nos pueden, seguir a través de redes sociales que son... Por supuesto, nos pueden escribir en la página de Facebook, que es Todos a la Cueva, en Twitter, @todoscueva, y en Instagram, @todoscueva. Y también durante la semana vamos subiendo fragmentos del programa para que lo puedan revivir en YouTube, en el canal @Todos a la Cueva. Exactamente, partimos obviamente los puntos más importantes del programa pasado, por decirlo de una manera, y lo subimos siempre a YouTube para que, el que no pudo escucharlo en su momento lo pueda o revivir, inclusive si le pareció interesante alguna entrevista, como por ejemplo la semana pasada que estuvimos con Graciana Peñafort, etcétera, lo puede volver a revivir por el canal de YouTube, que es Todos a la Cueva. Bien. Pero bueno... empezamos con el equipo que hoy nos acompaña. Nos acompaña entonces Diego Durso en la operación técnica, nos acompaña también Leticia Leibelt en lo que es la coordinación del piso. También nos acompañan nuestros productores, que son nuestro doctor en comunicación, Cristian Secul Justi, y nuestro politólogo, Christopher Cardarelli, alias Wally, que en algún momento ya va a pasar de ser solamente Wally. Y vamos a dejar de decir, me parece, Christopher Cardarelli, o no sé. No sé, le da cierta formalidad por lo menos, bueno, ¿no? Le seguimos diciendo Wally, Christopher, entonces. Claro, le decimos Christopher. Está muy bien. Y también vamos a tener a nuestros columnistas, ¿sí? Hoy vamos a presentar un informe que en continuación con otro que presentamos hace unas semanas atrás, que habíamos hablado de las derechas en Europa. Hoy vamos a hablar de las izquierdas, la reorganización de las izquierdas en Europa. Va a estar a cargo de el politólogo Christopher Cardarelli, fíjate qué nivel de solemnidad le doy. Y Emiliano De Lucci, nuestro licenciado también. Nuestro licenciado en comunicación. Menospreciar la licenciatura. Que sabe de todo, sobre todo de economía política. Del futuro doctor De Lucci, ¿no? Por supuesto. Lo estamos tratando de insistir para que se anote y gane el cartón que merece, como le decimos nosotros. Exactamente. Y también vamos a estar en una mesa especial para hablar de salud mental. ¿Sí? Sobre la reforma que hay en la ley de salud mental, que quizás en los medios pasa como muy desapercibido, pero en realidad implica todo un cambio de paradigma en términos represivos y de lo que es lo normal, ¿no? Y también un repliegue en la salud pública por parte del Estado, así que me parece que eso puede dar que hablar. Para eso nos va a acompañar nuestra columnista, estrenamos columnista de salud, que es Eva Morales Guido, y también nos va a acompañar María Pía, ya me olvidé el apellido, perdón, Leukovic, no, Paulovic. Sí, soy un desastre con los apellidos, le pido disculpas a María Pía si nos está escuchando mientras viene para la radio, pero sí, va a estar en el piso, que es investigadora y docente y se ocupa de todos estos temas. Y también vamos a estar entrevistando en su momento a Eduardo Santín, que es especialista en seguridad social, que es obviamente uno de los temas de la semana con respecto a lo que es la reforma previsional y la represión, todo eso que está
todo vinculado porque uno vino desencadenado con lo otro. Y no quiero olvidarme si hay algún... vamos a estar están hablando... los invitados. Vamos a hablar también de la Hoy, reforma tributaria. Gran programa, porque hay muchos invitados en piso. Ya veo atrás en el estudio se están agarrando un poco el pelo porque, bueno, se están tirando de los pelos, mejor dicho, porque, bueno, es complicado el programa de hoy de armarlo, pero vamos a tener grandes invitados en el piso. Exacto, vamos a tener atrás representantes del cooperativismo, de algún modo, ¿no? Los gerentes del Banco Credicop, que van a estar hablando sobre cómo impacta la reforma tributaria en las cooperativas. Un aspecto que de algún modo algo habíamos adelantado en parte, ¿no? Con un clima de época cuando la semana pasada hablamos con Diana Lavalle sobre la cooperativa La Paquito y ahora vamos a hablar en otros términos un poco más macro, pero también importantes para pensar, porque estas reformas están una encadenada con la otra. Entonces, claro, y además no es un tema que, por lo menos, no es un tema que esté en los medios. Obviamente, en los medios está lo de la represión a la reforma previsional. Hoy resurge un poco lo que es el tema del submarino Ara San Juan, porque se cumple un mes. Pero después no, por lo menos no impacta, no está el impacto de estas noticias en los medios de cómo las reformas tributarias, previsionales o laborales afectan a diversos colectivos, en este caso, bueno, como son las cooperativas. Claro, en general tiene que ver con una poca discusión de la política y en realidad tiene más que ver con como si fueran las cuestiones del espectáculo, ¿no? ¿Quién se pelea con quién se reúne, quién tuiteó, quién dijo esto y poco de la cuestión que se está discutiendo, ¿no? Los intereses que están en juego. Claro, exactamente, y las negociaciones que hay atrás de ello. Así que bueno, antes de continuar por acá, vamos a lo que son los números de la semana. 37 serán los millones de pesos que el Estado otorgará a la Iglesia para el sostenimiento del culto católico en 2018. El mismo se basa en el artículo 2 de la Constitución Nacional. 8,3% fue la desocupación en el tercer trimestre de 2017, informada por el INDEC. Es una leve baja de 0,4% con respecto al anterior trimestre de 2017. Aunque desde el instituto informaron que este cambio está contenido dentro del error muestral. 12 de diciembre fue el día en que se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Salta. El mismo dice que no puede dictarse educación religiosa en horario escolar ni tampoco formar parte del plan de estudios en las escuelas públicas de esa provincia. 31 son los días que se encuentra desaparecido el submarino Ara San Juan. El gobierno pidió el pase a retiro del jefe de la Armada, el almirante Marcelo Sur, por supuesto mal manejo y retaseo de información clave. 13.900 millones de pesos son los que blanquearon en conjunto Alfredo Coto, de Supermercados Coto, y Marcela Roca, prima de Paolo Roca, del Grupo Techint. Esto se desprende de un informe del periodista Horacio Berbisky. Además, en las listas de los blanqueadores reveladas se encuentra Gianfranco Macri, el hermano del presidente, y Nicky Caputo, a quien Macri describe como un hermano de la vida. 1. Un día es lo que falta para el balotaje presidencial en Chile. La disputa se dirime entre el candidato de derecha, Sebastián Piñeira, y el candidato de centro-izquierda, Alejandro Guilar. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que para nosotros fue uno de los... es el tema de la semana, no uno de los temas, sino que es el tema de la semana, que es indefectiblemente la combinación entre reforma previsional y represión por parte del Estado Nacional. Así que bueno, estuvimos viendo que esto empezó el día miércoles por la tarde, en donde fue reprimido, entre otras, Victoria Donda, que es diputada nacional, y también Horacio Pietragala, que también es diputado nacional. Eso fue el día miércoles, en donde, bueno, en las proximidades del Congreso ya hubo una protesta y fueron reprimidos. E igualmente, el día jueves, la represión fue, mayor, todo esto ya se sabe, en donde fue dejado inconsciente un diputado del Frente para la Victoria, y también volvieron a reprimir a Horacio Pietragala porque estaba defendiendo la policía en ese momento. ¿Por qué lo reprimen a Horacio? Porque en ese momento la policía estaba por llevar detenido a una persona que vive en la calle. O sea, directamente pasaba ahí la policía y
como está en este tren, digamos, de represión sin cadena, por decirlo de una manera, iba a agarrar a una persona, bueno, que vive en la calle y que Horacio saltó a defenderlo y, bueno, lo rociaron con gas pimienta, etcétera, como lo mismo que le pasó en otro contexto, digamos, pero dentro de la represión a Mayra Mendoza, que todos vimos esa tremenda foto, no sé si vos la viste, Ceci. Sí, sí, donde es, digamos, abordada por lo menos más de 5 efectivos y ella mostrando su credencial de diputada y aún así siendo tomada y bueno, le arrojaron gas pimienta, ¿no? De una manera muy brutal. Yo creo que acá tenemos también que tener en cuenta que en esta semana también se había dado como un proceso de militarización de la ciudad a partir de la reunión de la OMC en el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Digamos, desde ahí ya era como que ya se había cortado muchas de las arterias de la ciudad y bueno, entonces cuando se da la discusión en el Congreso aparecen estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se estaba debatiendo. Bueno, pero antes de seguir, estamos en comunicación con Eduardo Santín, que es miembro del movimiento alfonsinista y especialista en seguridad social. Fue diputado nacional hasta el 2015. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo, ¿me escucha? Hola, hola. Bueno, ya vamos a retomar la comunicación. Ahí se cortó la comunicación con Eduardo Santín, pero bueno. Bien, pero estábamos con a ver, hola, ¿me escucha? No. Bueno, entonces estábamos hablando un poco que cuál era la cuestión de lo que se estaba debatiendo. Ahora sí. Eduardo. Buenas tardes, Eduardo, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Hola, sí, te escuchamos perfecto. Estamos en comunicación entonces con Eduardo Santín, especialista en seguridad social. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bien, Lautaro Pérez y Cecilia Díaz te saludan desde Todos a la Cueva. Eduardo, estamos, bueno, obviamente uno de los temas de la semana es, aparte de la represión que hubo el día miércoles y jueves sobre todo, es el tema de la reforma previsional y cómo afecta a un colectivo importante de la sociedad que son los jubilados, pero no solamente afecta a los jubilados, ¿verdad? Afecta a más personas el cambio de la fórmula. ¿Cómo es este tema? Bueno, digamos, la realidad es cierto que esto no afecta solamente a los jubilados, porque es decir, la realidad afecta a todos los estamentos de la vida, digo, afecta antes de nacer, es decir, porque afecta las asignaciones por embarazo, afecta cuando uno ya nació y es un joven o un chico con la asignación universal o la asignación familiar, afecta a los trabajadores en la actividad porque le cambia la fórmula con la cual se actualiza sus saberes para calcular su haber inicial ya que se jubile, afecta a los jubilados y pensionados y afecta cuando uno fallece porque también, digamos, específicamente el sistema previsional prevé que a partir de que uno fallece alguien tiene derecho a pensión. Entonces, digo, la realidad afecta a la sociedad en su conjunto, digamos, no solo a los 17.600.000 personas que forman parte de los que liquida el ANSES y que usan la fórmula de movilidad, sino que fundamentalmente termina afectando específicamente también a los trabajadores en actividad, porque van a perder un 10% de su poder adquisitivo, digamos. De hoy una jubilación que, digamos, una jubilación normal, digamos, de alguien que gana 20.000 pesos por mes promedio y se jubila más o menos con 15.000, bueno, con la nueva fórmula estaría perdiendo 1.320 pesos. Entonces, significa que en vez de jubilarse con 15.000, se va a jubilar con 13.700. Así que, digo, es decir, esta es una metida en la mano del bolsillo para la sociedad en su conjunto, ¿no? Muy claro, la verdad, Eduardo. Ahora, uno de los caballitos de batalla que utiliza el gobierno es que a través de la reforma previsional se garantiza el 82% móvil. Hoy en día, ¿cuánto está el jubilado? Lo perdí, ¿Me escucha ahí? A través de la reforma. Sí, en estos días, digamos, uno de los caballitos de batalla del gobierno nacional es que a través de la reforma previsional... Tengo inconveniente para escucharlo. Digo, ¿está con un celular? Usted me habla. ¿Está con un celular? Hola. ¿Ahí me escucha, Eduardo? ¿Me escucha? Hola. Hola. Yo ahora lo escucho.
Perfecto, ahí nos escucha entonces Eduardo. La consulta era, uno de los caballitos de batalla de lo que es la reforma previsional por parte del gobierno es que esto abarca, o sea, implementa el 82% móvil para los jubilados. Y la pregunta en sí es... No implementa eso. No, implementa el 82% móvil, digamos, el 82% del salario mínimo vital y móvil para los que ganan la mínima. Exacto. Y tienen 30 años de aporte y cobran la PBU. Esos son más o menos 300.000 jubilados de los 6.800.000. Claro, pero también el salario mínimo vital y móvil está muy bajo, está bastante alejado de lo que se calcula, ¿no? Hoy la jubilación mínima, digamos, es el 81,20. Claro. El salario mínimo vital y móvil. Sé que ese aumento es 19 pesos, un alfajor. Claro. Claro, bien. Es muy poco. Un alfajor más o menos, ¿no? Digamos, alfajor es más caro. Sí, depende de qué alfajor, si es triple o simple. Claro, ¿no? exactamente. Claro. Otra cuestión que ahora está saliendo, digamos, el gobierno como ofrecer es el bono compensatorio, ¿no? Por única vez, para dar cuenta de esta diferencia de la fórmula. ¿Usted cómo lo ve esto? Mire, digamos, creo que es muy simple, digamos. La realidad es que el gobierno le va a dar 750 pesos a aquellos que se han jubilado sin moratoria y ganan menos de 10.000 pesos. Le va a dar 300 pesos a los que ganan menos de 10.000 y se jubilaron con la moratoria. Y le va a dar 400 pesos a los que tienen la asignación universal por hijo. Eso suma más o menos 3.700 millones, digo para poner números redondos un poquito menos, pero 3.700 millones. Es decir, ¿qué significa esto? Que de los 100.000 que le saca, repone 3.700, o sea, el 3,7% una vez. Digamos, tengan en cuenta que cuando le saca 100.000, eso es el primer año, así que eso se proyecta en los años siguientes, ¿no? Y le repone el 3%, el 3,5% de lo que está sacando una vez en el primer año. Pero digo, la realidad, si algún diputado, digamos, el día jueves no votó la ley porque no estaba de acuerdo, quiero imaginar que tiene que ser muy hipócrita para que con este 3,7% más, es decir, eso le haya cambiado la opinión para votarla. Claro. Así que, digo, la realidad me parece que esta oferta que están haciendo es casi un chiste, ¿no? Es, digamos, es decir, un chiste si uno lo tomara de esa forma. Digamos, la realidad es que es absolutamente lamentable porque la gente está perdiendo una cantidad de recursos muy importantes en un momento muy difícil de su vida. Claro, y esta suma que se da por única vez, me imagino que no entra para futuros aumentos con respecto a lo que es, no sé, el medio aguinaldo, etcétera, no entra dentro de esa cuenta. No entra para nada, no entra, es como un bono, un regalo, pero que va a ser en marzo recién, ¿no? Claro. Es decir, la realidad es que lo van a cobrar no ahora, sino en el mes de marzo. Así que ya, digamos, después de haber sufrido los aumentos de luz, el de la gas, el del agua, así que, digamos, la realidad va a esos 300, 400 o 750 pesos, depende la categoría, porque aparte comete la injusticia de poner jubilados de primera y jubilados de segunda. Es decir, al gobierno le gusta mucho esta cosa de generar clases sociales, ¿no? Es decir, la realidad quien se tuvo que jubilar con la moratoria es porque tuvo la desgracia que tuvo un empleador que lo negrió. Es decir, la realidad es que es muy difícil imaginar que alguien llegue a los 60, 65 años sin haber trabajado. El hecho es que algunos tenemos la suerte de haber trabajado y que le hicieron aportes y a otros no lo hicieron los aportes. Entonces esos que tuvieron trabajo de segunda o de tercera, el gobierno pretende que también sean jubilados de segunda y de tercera, ¿no? Como si fuera como si fuera una decisión propia no haber aportado, ¿no? Es decir, y la realidad es que en una Argentina muy injusta, donde uno no elige que quiere trabajar en las tareas informales, es decir, la realidad es que, bueno, eso es un mecanismo que está más allá de la elección del trabajador.
Le quería hacer una consulta porque una de las cuestiones por las cuales se aboga o se argumenta que había que sancionar esta ley, la urgencia de la sanción de esta ley es porque el sistema previsional está quebrado, digamos, con estos términos. ¿Usted lo considera así o cómo nos lo podría explicar? ¿Cuál es la situación del Bueno, yo lo primero que quiero salir es de esta cosa de asustar a la gente, ¿no? Yo me acuerdo que allá por el 2001, sin comparar los periodos, es decir, lo que decía Cavallo y lo que decía de la Rúa era que si no votaban la caída del 13%, se caía el país, ¿no? Es decir, se rompía la economía y se iba todo el diablo. La realidad se fue el diablo, igual, habiéndole votado el 13%. Digo, exactamente por haberle votado el 13% provocaron un default social y luego un default económico. La realidad hoy tienen el mismo discurso. Usted lo escucha al presidente de la República que dijo, si no resolvemos el problema del déficit, este país explota. Al presidente del Interbloque, a Negri, que dice que si no se aprueba esto, es decir, realmente no llegamos a abril. Entonces digo, la realidad es que bajo estas condiciones, es decir, digamos, estamos en una situación compleja, digamos, tratando de generarle una obligación superior a los legisladores, es decir, que, digamos, no hay ninguna razón, el país está por explotar hace varios años, y usted se da cuenta que no explotó, a pesar de que este gobierno, todo lo que vino a solucionar lo ha empeorado, ¿no? Digamos, pero yendo al sistema previsional en particular, el sistema previsional, digamos, si uno mira los números de ANSES, no necesita ir a ninguna otra fuente, va a ver que, digamos, tomando los 10 últimos años para mirarlo, digamos, y podríamos tomar también los anteriores, pero tomando los 10 últimos años, todos los años tuvo superávit, todos, hasta el 2016. Es decir, así que digo, la realidad es que si el sistema, digamos, hoy tiene alguna complejidad, es porque estos señores, es decir, bajaron parte de los recursos que iban al sistema y por lo tanto, es decir, no nos repusieron. Entonces, es decir, si yo a la economía de mi casa, es decir, le saco el 20, el 30, el 40%, seguro que lo pongo en crisis. Digo, pero bueno, pero si yo tomé esa decisión para regalarle esa plata a otros sectores, la realidad es que lo que deberían repensar es si estaba bien hacer ese trabajo. Así que digo, la realidad del sistema no está. Y digo, y solamente para poner un ejemplo, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenía, en el momento que se recibió allá en el 2008, es decir, 28.000 millones de dólares. 28.000 millones de dólares. Lo pongo en dólares porque si uno lo pone en pesos dice, no, bueno, vos no tomás es decir, los valores constantes. Entonces, bueno, 28.000 millones de dólares. Es decir, en el 2016 tiene, o en el 2017 ahora, tiene 60.000 millones de dólares. Entonces digo, la realidad esto muestra que el sistema no está quebrado. Es decir, un sistema que está quebrado no acumula en su sistema específicamente recursos. Entonces digo, esto de mirar específicamente y tratar de asustar a la gente con que no va a haber jubilación hacia el futuro, lo que no quieren es pagar impuestos. Entonces, como no quieren pagar impuestos, es decir, la realidad quieren bajar el gasto en la seguridad social. Es decir, en la Argentina el gasto previsional está en 9 puntos del producto. Y la realidad los países de la región gastan 4,5. Y ellos pretenden ponerlo en ese valor, porque digamos que esté en 9 puntos significa que tienen que pagar más impuestos, y esto no lo quieren hacer. Bien, otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver con que esta reforma se anuncia en el medio de un paquete de reformas, ¿no? ¿Usted por qué cree que hay que empezar por, digamos, desde el proyecto del gobierno, a empezar por la previsional y luego avanzar con las otras? Porque la realidad es que ahí está la plata. Ajá, bien. Es decir, para darle la plata a las provincias, para darle la plata a Vidal, es decir, quieren que se sacársela a los jubilados. Es decir, entonces, es decir, bajo ese mecanismo, por eso estuviera ahorita la activa a la gobernadora Vidal en este tema. Porque ella estaba defendiendo su billetera.
desde ese punto de vista, me parece bien como bonaerense que defienda los recursos de la provincia, pero por supuesto que no lo haga a costa de los sectores más vulnerables. Digo, cuando uno se mete con los jubilados, con los pensionados, con los discapacitados, con los chicos que cobran la asignación universal. Usted imagínese la encuesta de la UCA, digamos, la última encuesta dice que el 50% de los chicos son pobres. A esos chicos pobres les vamos a meter la mano en el bolsillo. Y entonces digo, la realidad es que, es decir, la insensibilidad de este gobierno es fenomenal. Pero aparte no son solamente insensibles, son irresponsables. Es decir, la fórmula de movilidad que existe hoy es una fórmula muy inteligente. ¿Por qué? Porque cuando la economía está en crisis se contrae. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, la economía estuvo en crisis en el 2014 y en el 2016 se contrajo. Es decir, los jubilados en esos periodos perdieron plata. Pero cuando la economía se expande, es decir, los jubilados participan de esa expansión. Por eso, si uno toma entre puntas, la movilidad se encuentra con que creció 19 puntos por encima de la inflación. Entonces digo, el hecho de fondo es que es una fórmula que le permite a la gente participar del desarrollo de la economía. En el 2016, que hubo una pérdida, es decir, de 10 puntos, se recuperó 4 puntos este año y iba a recuperar el año que viene la diferencia. Es decir, el hecho es que como no quieren que recuperen, es decir, le meten la mano. Pero proponen una fórmula que es absolutamente irresponsable, es decir, digamos, atada a la inflación. Usted imagínese si esta fórmula hubiera estado el año pasado, 41% de inflación y caída de la recaudación. Por lo tanto, hubieran ido al Congreso corriendo a decir que le cambien la fórmula. Es decir, este gobierno tiene una irresponsabilidad absoluta, digamos, esto de que son el mejor equipo de los últimos 50 años, es decir, realmente da lástima. Y me parece que en estas cosas, es decir, digamos, y empujados específicamente por los acreedores, que lo único que les preocupa es que le paguen las deudas, por supuesto que entonces quieren sacarle la plata a los jubilados para poder pagarle la deuda que tienen. Ahora, como para ir cerrando, hay algo que se estuvo diciendo también, quizás no tanto esta semana, pero sí en las otras semanas anteriores, es que esto surge como una recomendación, este cambio, digamos, en la reforma previsional surge como una recomendación del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? ¿Y qué es lo que recomendó el fondo en su momento? Tal cual, el Fondo Monetario en el pasado, cuando estuvo en noviembre, hizo 4 recomendaciones que tenían que ver con aumentar la edad jubilatoria de los hombres, de las mujeres, cosa que ya hicieron. Es decir, las mujeres que no tienen aportes se jubilan a los 60 años, a los 65 años con lo que se llama la pensión universal a los adultos mayores. O sea, digamos, si bien mantienen la moratoria, no le corrieron la fecha de corte y por lo tanto hoy una señora que tiene 60 años y no tiene aportes no se puede jubilar. La segunda cosa que recomendaron era que había que cambiar el cálculo del haber inicial. Bueno, lo traen en este mecanismo, en este proyecto, cambian el cálculo del haber inicial. La otra cosa que decía el proyecto, que había que cambiar la ley de movilidad. ¿Por qué la había que cambiar? Bueno, porque le daba demasiada plata a los jubilados. Cuando lo dijo también, digamos, alguien que en general no tiene demasiadas limitaciones para hablar, que es la vicepresidenta de la República, ella dijo con mucha claridad, los jubilados ganaban mucho, estaban cobrando lo que no se puede pagar. Entonces, es decir, la realidad es que en función de ese tipo de cosas, es decir, se hace necesario modificar. Así que digo, esto tiene que ver con las recomendaciones del fondo, digamos, es decir, el fondo hizo una recomendación, aparte, cuando vino el grupo de los 20, es decir, también apoyaron la recomendación que había hecho el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, es decir, en definitiva estamos, digamos, asesorados por expertos, como usted se imagina. Bueno, Eduardo, la verdad que estamos muy contentos porque quedó muy claro, ¿no?, la situación de la reforma previsional para nosotros y te agradecemos, la verdad, este tiempo que compartiste en estos instantes con nosotros. Le pido disculpas, pero está, digamos, esto tiene el supermercado, por ahí había... No, por favor. Pero también me toca hacer las cosas de todos los días. Y está muy bien, Eduardo, te agradecemos. Que te hago Le mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación entonces con Eduardo Santín, que es miembro del Movimiento Nacional Alfonsinista y especialista en seguridad social. También fue diputado nacional hasta el 2015. Nosotros nos vamos por acá.